Muy buenos días a todos y bienvenidos al programa número 42 de la Radio del Opositor, un punto de encuentro para todos los opositores en colaboración con la Academia AUDE Oposiciones. Algo que nos sorprende muchísimo en la Radio del Opositor es que las administraciones esperan, cuando nos presentamos a las oposiciones, que tengamos un conocimiento, por lo menos básico, cuando no un conocimiento profundo, de diversas materias. Y esto es muy curioso porque en realidad en las universidades, en los grados de FP, se nos está especializando. Cada vez salen nuevos grados, nuevas carreras universitarias que están más especializadas. Por ejemplo, Relaciones Internacionales. Antes no era una carrera, antes era una asignatura que se podía estudiar en otras carreras. Ahora es una carrera en sí misma. Por tanto, se nos especializa mucho en un área del conocimiento y, en cambio, para las oposiciones se espera que tengamos conocimiento de todo, de derecho constitucional, de derecho administrativo, un poquito de civil, economía, sociología, política y, al final, los opositores tenemos que ser expertos en todo sin una base. Es por ello que hemos decidido, porque a lo largo de esta semana te sonará el tema de los presupuestos generales del Estado, hacer una clase dedicada a aquellos que no tengan un conocimiento previo en materia económica y que quieran empezar a construir desde algún punto. ¿Por qué? Pues básicamente porque nos pasó a nosotros, que no venimos de la rama económica, y a la hora de enfrentarnos a los temas de presupuestario, pues fue una auténtica tragedia. Para que eso no te pase, si podemos adelantarnos, si todavía no has llegado a esos temas de tu temario, vamos a realizar una clase relativa al derecho financiero español. Eso en primer lugar. A continuación nos centraremos en el derecho presupuestario para después hablar de las leyes generales, las leyes anuales presupuestarias y en último lugar del ciclo presupuestario. De esta manera tendrás una visión conjunta de aquello que te pueden preguntar en tu oposición. Ahora bien, a lo mejor tienes más temas o menos, coge lo que te interese. Pero sobre todo coge boli y papel y prepárate para tener una idea general de los presupuestos. Comenzamos entonces. Como te habíamos dicho, 4 partes bien diferenciadas. En primer lugar, derecho financiero. ¿Qué es y cuáles son sus principios generales? A continuación, derecho presupuestario. ¿Qué es y cuáles son también sus principios generales? Y esto es muy importante. Posteriormente, en un tercer lugar, vamos a hablar de las leyes anuales y, por último, del ciclo presupuestario. Comenzamos. Derecho financiero. Primera parte. ¿Qué es el derecho financiero? Bueno, pues el derecho financiero es la rama del ordenamiento jurídico que regula la actividad financiera del sector público, dirigida a la obtención de los medios económicos precisos para satisfacer las necesidades colectivas y cumplir las funciones que en cada momento ese sector público tenga encomendado. Esta definición, que la aporta José Manuel Tejerizo, catedrático de Derecho Financiero, nos permite ya en una primera aproximación distinguir varias cosas. En primer lugar, derecho financiero español, atarlo directamente con sector público y además que tiene 2 partes. La primera sería un derecho tributario, que se dedica fundamentalmente a la obtención de los medios económicos. Es decir, el sector público necesita dinero para luego poder hacer cosas y esto lo recoge a través de los tributos, que seguro que te suena más. Y por otro lado estaría el derecho presupuestario, que se dedica fundamentalmente al gasto de dichos tributos para satisfacer necesidades colectivas. Te sonarán ambos, tanto el derecho tributario como el derecho presupuestario. Y si no te suena en el ámbito jurídico, te sonará pues porque todos tenemos que pagar impuestos, todos tenemos que pagar tributos, por un lado, y por otro lado, porque a todos nos interesa cómo se gasta eso que nosotros pagamos. Para hacer una diferenciación clara entre tributario y presupuestario, piensa en el día a día informativo. Tenemos frecuentemente información acerca de cómo los partidos políticos entre ellos ven los tributos, los impuestos de una manera distinta. Por ejemplo, la tasa digital. Este impuesto que se quiere imponer a las grandes empresas digitales ya supone una controversia. También, por otro lado, pensemos en todos los impuestos que hay que pagar al recibir una herencia. El
el derecho de sucesiones, esto las comunidades autónomas lo tienen distinto, hay algunas en las que no cuesta prácticamente nada recibir una herencia y en otras hay que pagar un alto precio para poder recibir esa herencia. Bueno, todo ello es un arma arrojadiza que suelen utilizar los partidos políticos porque saben que en general a los ciudadanos no nos gusta pagar impuestos, aunque entendamos que hay que hacerlo. Entonces, sale con frecuencia en los medios de comunicación. ¿Qué sale muchísimo menos? Concretamente, una vez al año aproximadamente, los presupuestos generales, derecho presupuestario. ¿Por qué? Porque estos se hacen, como vamos a ver un poquito más adelante, una vez al año, ya está toda la tarta repartida y entonces no hay tantísimo problema con respecto a los mismos. Sí que es cierto que se utilizan en las elecciones. Cuando va a haber elecciones, los partidos ya empiezan, pues yo voy a gastar el dinero en esto, yo voy a quitar este ministerio, voy a poner otro. Entre ellos van haciendo unas propuestas que es lo que a nosotros, como ciudadanos, nos tiene que orientar después a votar a unos o a otros, porque esto es importantísimo. Por muy poco que nos guste el derecho financiero, lo cierto es que rige nuestras vidas y que en realidad sí que es importante. Así que vamos a continuar. ¿Cuáles son los principios generales del derecho financiero? Acudiendo, como siempre, en primer lugar a la Constitución española, ya sabes que el título séptimo se dedica a la economía y hacienda. Es un título que además se inicia con el establecimiento del principio de subordinación de toda la riqueza del país en todas sus formas al interés general. Por tanto, ya tenemos el primer principio del derecho financiero español. Además, hay otros artículos, como puede ser el 40, que se refieren a la política social y económica. Por suerte, la doctrina ya ha hecho una revisión constitucional y ha extraído los principios del derecho financiero. Establece los siguientes: principio de estabilidad presupuestaria, principio de legalidad financiera, principio de justicia financiera, principio de redistribución de la renta y la riqueza, principio de solidaridad entre las haciendas públicas y principio de control de la actividad financiera. No te preocupes, vamos a ir uno por uno. Comenzando por el principio de estabilidad presupuestaria, es uno de los que ha ido adquiriendo cada vez mayor relevancia, especialmente por las exigencias impuestas por la Unión Europea tras la crisis de 2008. De hecho, y atención importante, la estabilidad presupuestaria es para el derecho financiero de tal magnitud que se modificó el artículo 135 de la Constitución en 2011. Y esto es una pregunta muy clara de examen que no tiene por qué estar dentro del aspecto económico. ¿Qué artículos de la Constitución han sido modificados? ¿O alguna vez se ha operado alguna modificación de la Constitución española? Ya sabes, hubo una primera, el artículo 13, y después el artículo 135 en el año 2011. En fin. En resumen, todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria, que supone que ninguna podrá incurrir en déficit estructural. ¿Y qué es el déficit estructural? Porque aquí vamos definiendo concepto tras concepto. Supone que los márgenes establecidos por la Unión Europea no se pueden superar y para ello tendrían que estar autorizados por ley. ¿Para qué? Para emitir deuda pública o para contraer crédito. ¿Cuándo no será esto necesario? Pues cuando haya catástrofes naturales o situaciones de emergencia extraordinaria que escapan del control del Estado. Piensa en la COVID-19. Este es uno de esos casos en los que sí se podría emitir deuda pública o contraer crédito. ¿Por qué? Porque es una situación de emergencia extraordinaria que no puede prever el Estado. Por tanto, el principio de estabilidad presupuestaria es uno de los que sí tienes que tener presente. Vamos con el siguiente, el principio de legalidad financiera. Este es muy sencillito porque supone que tanto la recaudación como el gasto que realiza el sector público deberá realizarse con arreglo a la ley. ¿Para qué? Para evitar la arbitrariedad, para evitar que mañana te pongo otra cosa y además lo gasto en algo diferente. Esto es muy importante, que la recaudación y el gasto se haga de acuerdo con la ley vigente. El principio de justicia financiera, que lleva un nombre muy bonito, tiene una doble vertiente. De un lado, el principio de justicia tributaria, que lo encontramos en el artículo 31 de la Constitución española. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Este es
la justicia tributaria, que se conoce como que pague más el que más tiene. Y luego el principio de justicia también aplicado al gasto público, también en el artículo 31. Se realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Por tanto, el principio de legalidad financiera y el principio de justicia financiera son bastante sencillos. El principio de redistribución de la renta y riqueza, que se orienta a que el sector público planifique la actividad económica general. El principio de solidaridad y coordinación, que tienen el fin de corregir los desequilibrios económicos interterritoriales, y esto es muy interesante porque hay comunidades autónomas que tienen una mayor riqueza y otras que, pues, por su posición geográfica o por ciertas condiciones climatológicas, tienen menos riqueza y por tanto se realizará una redistribución de la misma porque todos somos españoles y además lo que se pretende es que fomentar esa cohesión nacional y la sensación de pertenencia. Y por último, el principio de control. El control también es muy importante porque si no hay control, por mucho que los anteriores principios hayan funcionado, al final si no hay nadie ni nada que observe cómo se ha ido gastando o cómo se ha ido recaudando, podríamos tener un grave problema. Dada la especial trascendencia, se debe realizar un control de la actividad financiera que en nuestro país es interno y externo. Interno lo realiza la IGAE y externo el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas aparece en el título 7º, es su último artículo. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes qué es el Tribunal de Cuentas? Se trata del supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público. Es muy importante, es un órgano constitucional y tenemos que tener presente que está en el artículo 136 de la Constitución española, con el que se cierra el título 7º. Avanzamos teniendo ya presente qué es el derecho financiero, una visión general del mismo. Nos centramos en el derecho presupuestario. Para empezar, debemos hablar de su regulación jurídica para luego ya centrarnos en la Ley General Presupuestaria 47/2003. ¿Cuál es la regulación jurídica? En primer lugar, título 7º de la Constitución Española, Economía y Hacienda. En segundo lugar, la Ley 47/2003, General Presupuestaria, que regula la materia. En tercer lugar, las leyes anuales de presupuestos. ¿Por qué? Porque contienen el conjunto de disposiciones coyunturales que es preciso definir para ese momento histórico en concreto. Imagínate que tuviéramos la misma ley desde el año 2000. Sería imposible la digitalización de la administración, por ejemplo. Sería imposible las situaciones que se han producido desde la crisis pasando por la COVID-19. Por tanto, las leyes anuales se adaptan, y eso es lo importante, se adaptan a la situación que está viviendo el país. Estos últimos presupuestos generales, se ha dicho en los medios de comunicación que se trata de los más sociales para una buena recuperación del COVID. Ahí tienes una idea de cómo se ligan estas leyes anuales al contexto histórico. Siguiente norma que nosotros consideramos que hay que mencionar, Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, muy importante, igual que la Ley Orgánica 6/2013 de creación de la AIREF. ¿Te suena la AIREF? Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Pues muy importante también. Por otro lado, las órdenes anuales del Ministerio de Hacienda, por las que se dictan las normas para elaborar los presupuestos generales cada año, las resoluciones de la Dirección General de Presupuestos que establecen los códigos definidores del contenido de las distintas partidas presupuestarias, con la idea de que tanto los gestores del gasto como quienes tengan que controlarlo sepan de qué están hablando. Esto es fundamentalmente para los funcionarios. Y luego también podríamos hablar del Reglamento del Congreso y el Senado, de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, de la Ley del Fondo de Compensación Territorial. Quédate con o hasta donde consideres que te exigen en tu oposición. Que estás presentándote a una A1 que tiene 5 o 6 temas de presupuestario, quédate con todas. Que es una 2 que tiene 2 temas, pues quédate con las primeras. Y que simplemente se te menciona la ley 47/2003, pues ya lo sabes, que es en la que vamos a centrarnos ahora. Sí, he tenido que tomar aire y beber agua, algo que no me suele pasar nunca en el programa, pero es que el derecho financiero y el derecho presupuestario, la verdad, es que yo creo que me va secando por dentro. La Ley General Presupuestaria tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, de intervención y de control del sector público estatal. Esto lo recoge su artículo 1. Es importante que si tienes esta norma en tu temario te aprendas para qué es.
regulación del régimen presupuestario, económico, financiero, contabilidad, intervención y control. Si lo piensas, es un poco los principios generales que hemos mencionado antes. Y una vez que sabemos para qué es esta norma, tenemos que saber a quién se le aplica. Este largo silencio está dedicado al legislador. Nos haría un gran favor a los opositores si el sector público fuera en todas las normas el mismo. Para nosotros es muy complejo distinguir entre qué es para una ley sector público, qué es para otra, va cambiando, y la verdad es que resulta incluso irritante tener que cambiar cada vez que nos aproximamos al sector público. Dicho esto, como es lo que hay por ahora y como creemos que el legislador no nos va a hacer caso, vamos a ver el ámbito subjetivo de la ley. ¿A quién está dirigida? Artículo 2 de la Ley 47/2003. En primer lugar, Administración General del Estado. Vale, ningún problema. ¿Dónde viene el problema? Lo siguiente, sector público institucional. El sector público institucional, que según esta ley está compuesto por, primero, organismos públicos vinculados o dependientes. Inciso muy importante. Antes, los organismos públicos eran los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales. Recuerda que recientemente se han añadido las agencias. Las agencias que se habían borrado de la faz de España han vuelto. Organismo público vinculado o dependiente. Seguimos. ¿Qué otras entidades forman parte del sector público institucional? Las autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, las fundaciones, los fondos sin personalidad jurídica, las universidades públicas no transferidas, las entidades gestoras, servicios comunes y mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y cualquier otro organismo de derecho público vinculado o dependiente. Volvemos un poco para atrás. Universidades públicas no transferidas. ¿Sabes cuáles son? Es importante que busques en Internet, si tienes que estudiar la Ley 40/2015 y concretamente su título dedicado al sector público institucional, que cojas ejemplos de cada una de estas entidades para poder memorizarlas bien. En el caso de las universidades públicas no transferidas, te podemos adelantar que actualmente hay dos. Ya te dejamos que busques tú cuáles son. Este jaleo que nos hemos hecho con el sector público estatal que define el artículo 2 nos lo aclara y nos da un poco de respiro el artículo 3, que clasifica todas las entidades anteriores en 3 categorías. Sector público fundacional, pues las fundaciones. Sector público empresarial, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, todo aquello que te suene a ingresos de mercado, o sea, que ganan dinero, todas ellas las puedes meter en el sector público empresarial. Y finalmente, sector público administrativo, todas las demás. Así que gracias por incluir el artículo 3 porque nos soluciona bastante. Algo que piden en muchos temarios es principios generales. Si no te lo piden, lo vamos a ver a continuación, alrededor de 2-3 minutos, sáltatelo y vete a lo siguiente. Pero si sí te lo piden, es muy importante que distingamos entre lo que nosotros hemos llamado principios clásicos, bueno, nosotros no, la doctrina, y nosotros lo hemos recogido, que se contienen en la Ley 47/2003, y principios actuales que se contienen en la Ley Orgánica 2/2012. Principios clásicos. En primer lugar, el principio de reserva de ley, principio de unidad de caja, principio de universalidad, principio de presupuesto anual, principio de competencia y principio de control. El principio de reserva de ley se trata de una reserva de ley impropia, porque si lo pensamos, en realidad solo la Constitución española puede establecer este principio de reserva de ley. Sin embargo, sí que se establece que tienen que realizarse los presupuestos anuales a través de ley. El principio de unidad de caja es aquel en virtud del cual los ingresos y gastos del sector público estatal, de todo, se centralizan en una tesorería única que tiene a su cargo la gestión de todos los recursos financieros. ¿Cómo se llama? Tesoro público. Si por alguna casualidad, cuando se menciona el tesoro público, tu mente te lleva a aquellas historias de piratas y tal, olvídate de ellas y relacionadas con la corona. No, el tesoro público no son las joyas y el oro que tenga España, sino que se trata de la central en la que se recoge. Siguiente principio, de universalidad. Todos los ingresos y todos los gastos que vaya a tener el sector público estatal tienen que ser recogidos.
El principio del presupuesto anual implica que los créditos consignados en ese presupuesto se autorizan para un ejercicio presupuestario, que es un año natural. Lo del año natural es trampa, porque en realidad no haría falta para nosotros ponerle la coletilla natural, y en cambio te lo pueden preguntar. ¿Qué significa del 1 de enero al 31 de diciembre? Ningún problema que añadir, ninguna dificultad. Los presupuestos son del 1 de enero al 31 de diciembre. Principio de competencia. Se trata de la atribución de una competencia específica para cada fase del ciclo presupuestario, que te hemos dicho que es lo que vamos a ver al final. Pero podemos adelantar que la elaboración corresponde al Gobierno, al Poder Ejecutivo, que su aprobación corresponde a las Cortes Generales, al Poder Legislativo, y la ejecución de nuevo vuelve al Poder Ejecutivo y por tanto al Gobierno. Esto es el sistema de check and balances, el principio que estableció Montesquieu de separación de poderes, y que luego a través de los Federalist Papers se consiguió que hubiera una interdependencia entre los poderes para que al final todos estuvieran relativamente de acuerdo con respecto a cómo se va a gastar el dinero del Estado. Último principio clásico, principio de control. Es el que hemos mencionado antes cuando hablábamos de los principios generales del derecho financiero, por el que se comprueba si el Ejecutivo, si el Gobierno gastó como debía gastar el dinero, o por lo menos en lo que dijo que iba a gastar el dinero. El control, hemos mencionado antes que se realiza un control interno por parte de la AIREF, un control externo por parte del Tribunal de Cuentas, y se puede añadir incluso un control político, porque el legislativo, las Cortes, también se dedican a ver en qué se está gastando. Quiere decir que tú te puedes quedar relativamente tranquilo porque hay muchos controles. Yéndonos ya a los principios actuales que se derivan de la Ley Orgánica 2/2012, tenemos que hablar del principio de estabilidad presupuestaria, del de sostenibilidad financiera, del de plurianualidad, del de transparencia, eficiencia y responsabilidad. Vamos a ver qué son cada uno de estos principios. El principio de estabilidad presupuestaria, que hemos mencionado antes, ya sabemos que supone una situación de equilibrio o de superávit, si puede ser, que se alcanza si el sector público no incurre en un déficit estructural. Con respecto a la sostenibilidad financiera, es la capacidad de financiar esos compromisos que se habían adquirido de gastos dentro de los límites marcados por lo anterior, por la estabilidad presupuestaria. Es mantener una sostenibilidad financiera. Principio de plurianualidad. Si antes te habíamos dicho que regía el principio de anualidad, ahora vamos con el de plurianualidad. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta, especialmente en el seno de la Unión Europea, de que los políticos tienen su propia agenda. Entonces, si hacemos unos presupuestos para un único año, porque las elecciones son el año que viene, sin saber lo que va a pasar después, se incurre en muchas ocasiones en ese déficit, no en un equilibrio o en un superávit, porque los políticos tienden a actuar en función de cuándo se producen las elecciones, y en el fondo son los políticos los que hacen el presupuesto. Así que el principio de plurianualidad supone la identificación de un marco más amplio que permita orientar la elaboración anual de los presupuestos. Si sabemos de aquí a 5 años qué tipo de país queremos, independientemente de quién esté gobernando, es fundamental para los presupuestos y fundamental para orientar el conjunto del país hacia esa dirección. El principio de transparencia, muy de moda, seguramente en tu temario tengas la Ley 19/2013. Implica la elaboración de los presupuestos con la información adecuada y suficiente para verificar el cumplimiento de los objetivos de la estabilidad presupuestaria. Principio de eficiencia, pues quiere decir que haya una racionalización del gasto y una mejora permanente de la gestión. ¿Tendría sentido que hubiera una partida presupuestaria de 100 millones de euros para sellos? Pues no. ¿Por qué? Porque tiene que haber una racionalización, y ahora que tenemos el mundo digital para mandar correos electrónicos, adjuntar documentos, pues a lo mejor los sellos no tienen que estar, y así también se mejora una mejora permanente de la gestión actualizada a los cambios que se van produciendo en las sociedades y a las mejoras técnicas. Principio de responsabilidad implica que aquellas administraciones públicas que incumplan lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012 asumirán la parte que les sea imputable de las responsabilidades que ese incumplimiento puede provocar. Y por último, el principio de lealtad institucional, que no sé si lo había mencionado antes, pero que también tiene su relevancia. Esto implica un respeto del ejercicio legítimo de las competencias atribuidas a otras administraciones, todo enmarcado en el ámbito de la cooperación.
Si te interesa la cooperación, la coordinación, todos estos principios que van surgiendo con las últimas normativas, dínoslo en los comentarios y haremos otra clase dedicada a ello, lo que se llama la nueva administración o la nueva gestión pública. Estos dos últimos principios, dirigidos a las administraciones, son importantes, no tienen que ver tanto así con la materia económica, pero no los pierdas de vista. Fíjate todo el tiempo que llevamos solo para aclarar qué es el derecho financiero y sus principios y qué es el derecho presupuestario y sus principios. Sin todo lo anterior, y hemos ido bastante rápido, es muy difícil que puedas comprender exactamente qué es una ley anual y cuál es el ciclo presupuestario, que es a lo que nos vamos a dedicar los restantes minutos, es de lo que más información hay en general disponible en Internet y, por tanto, vamos a hacer un resumen. Los presupuestos generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio anual, se entiende, por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal. Esta definición la aporta la propia Ley General Presupuestaria en su artículo 32. No es una definición compleja, simplemente hay que memorizar que se trata de la expresión cifrada conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar, esto es, a gastar, durante el ejercicio. ¿Por quién? Pues por cada una de esas entidades que mencionamos que estaban recogidas en el artículo 2 de la propia norma. Como consecuencia del principio de legalidad, tendrán que revestir los presupuestos generales forma de ley. Y como ya hemos avanzado, serán anuales, elaborados por el Gobierno y aprobados por las Cortes Generales. Dentro de los presupuestos generales que hay que distinguir dos partes bien diferenciadas. Por un lado, el núcleo fundamental, que es como lo denomina el Tribunal Constitucional, que es pues las previsiones de ingresos, cuánto vamos a recaudar el año que viene y las autorizaciones de gasto y cómo los vamos a gastar, que es el contenido mínimo, obligatorio, necesario e indisponible que deben tener las leyes anuales presupuestarias, porque como dice el Tribunal Constitucional, si no sería cualquier cosa menos una ley anual presupuestaria. Con respecto al segundo contenido, sería ya el contenido normativo, que se trata pues del resto de disposiciones a través de las cuales se regulan las materias que, no siendo presupuestarias, inciden o condicionan esta política de ingresos y gastos. Es como el contenido eventual. Por otro lado, tenemos que añadir que las leyes anuales tienen dos limitaciones. Por un lado, una limitación temporal. Hay que hacerlas, hay que gastar, hay que ingresar y gastar todo en un tiempo que ya te hemos dicho antes. ¿Cuál es? Del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces tiene la limitación del año natural. Y por otro lado hay una limitación tributaria. ¿Por qué? Porque expresamente se establece que la ley de presupuestos no puede crear tributos. Hay que hacerlo de otra manera, hay que hacerlo antes, pero no se puede crear, voy a ver que voy a gastar en este ministerio, necesito este dinero, no voy a tener recursos, pues meto otro tributo por aquí. No, es imposible. El gobierno se tiene que adaptar a los tributos que ya están establecidos y por los cuales van a recaudar para hacer el gasto. No se los puede inventar sobre la marcha porque no le esté dando el presupuesto, porque necesite más. Esto es muy importante. A lo mejor ni se te había ocurrido, como a nosotros, no se te había pasado por la cabeza, pero esto nos da una seguridad a todos. Vamos a incidir un poco más en el contenido habitual de las leyes anuales. El contenido habitual, para entresacarlo, lo mejor es observar la última ley que esté vigente y así podemos hacernos una idea. ¿Puede cambiar? Sí. ¿Es normal que cambie? No. Todas suelen tener, en primer lugar, de la aprobación de los presupuestos y sus modificaciones, que es la parte esencial que habíamos dicho antes, el núcleo fundamental, por cuanto se aprueba la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal. Por tanto, esto siempre va a estar. Luego de la gestión presupuestaria, que recoge las normas sobre la gestión de presupuestos relativa a sanidad, servicios sociales, docentes, entre otras. Luego, los gastos de personal. Recoge las normas relativas a las retribuciones del personal en activo. El tuyo en el futuro, cuando te saques tu plaza. El cuarto apartado suele ser de las pensiones públicas, el quinto de las operaciones financieras, que es relativo a deuda pública, vales públicos, relaciones del Estado con el ICO, entre otros. Luego, las normas tributarias, de las que no vamos a hablar porque estamos centrándonos en derecho presupuestario. Luego podemos añadir de los entes territoriales, diversos aspectos fundamentalmente derivados de las relaciones del Estado con las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Y en octavo lugar mencionamos las cotizaciones sociales
Contiene las normas relativas a las bases, tipos de cotización de los distintos regímenes de la Seguridad Social, porque los actualiza cada año. Cabría añadir que algunas entidades tienen un presupuesto limitativo y otro orientativo. Te lo decimos para que lo sepas. Suele venir en el artículo primero de estas normas anuales, por si quieres echarle un vistazo y saber que, por ejemplo, la Administración General del Estado sí tiene un presupuesto limitativo. En cambio, la mayoría del sector público institucional tiene un carácter estimativo. Es una diferenciación que conviene realizar por si acaso tienes que profundizar en esta materia. Vamos por fin a ver entonces el ciclo presupuestario. ¿Qué es el ciclo presupuestario? Se conoce con el nombre de ciclo presupuestario a una secuencia de fases interconectadas, interdependientes y delimitadas en el tiempo que dan como resultado la ley anual presupuestaria. ¿Cuáles son esas fases? Esa secuencia de fases. Primero, elaboración. Segundo, aprobación. Tercero, ejecución. Y cuarto, control. Estas son las 4 fases del ciclo presupuestario que probablemente sea lo que nos vaya a caer a todos los opositores. Quizá toda la parte anterior es para algunas oposiciones más especializadas o a uno, pero en general todos tenemos que conocer el ciclo presupuestario. Y aunque lo anterior, todo lo que hemos expuesto hasta el momento no caiga en tu oposición, lo cierto es que consideramos que es imprescindible para poder entender el ciclo en sí. Vamos ya con la primera parte de este ciclo, la elaboración. Vamos a tratar de hacer una explicación sencilla y breve de cada una de las fases. En primer lugar, la elaboración, como decíamos, corresponde al Gobierno. Deberá presentarlo ante las Cortes Generales al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. O sea, antes del 1 de octubre del año anterior. Como veis, este año ya vamos tarde. Para elaborarlos, el ordenamiento jurídico prevé 3 referentes previos cuya función es garantizar las exigencias que se derivan del principio de estabilidad, el que hemos mencionado antes, un principio actual. Escenario presupuestario anual, que plasma para el ámbito estatal la obligación de elaborar los presupuestos en un marco plurianual, con la finalidad de definir las líneas generales de las principales políticas públicas del Gobierno y que con antelación se prevean los ingresos y gastos para cada una de ellas. Este escenario lo elabora el Ministerio de Hacienda, atendiendo al cumplimiento de objetivos que se haya dado en ejercicios anteriores. El segundo es el objetivo de estabilidad presupuestaria en términos de capacidad o necesidad de financiación y el objetivo de deuda pública, igualmente en un marco de 3 ejercicios para el conjunto de las administraciones públicas y su sector público institucional, excepto los que se financien, claro, con ingresos de mercado. Para la fijación de estos objetivos se tendrá en cuenta las recomendaciones y opiniones emitidas por las instituciones de la Unión Europea. ¿Quién lo elabora? Pues si el anterior lo elaboraba el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, previa consulta al Banco de España, y se remitirá a las Cortes Generales. Aprobados los objetivos, la elaboración de los presupuestos generales deberá acomodarse, claro, a dichos objetivos. No vamos a poner unos objetivos y luego vamos a hacer otros presupuestos generales. Y por último, el límite del gasto no financiero del presupuesto del Estado. Es el conocido por todos como techo de gasto, un instrumento de gestión presupuestaria a través del cual, una vez estimados los ingresos que van a producirse en el ejercicio, se calcula el límite máximo de gasto presupuestario que permita a esa administración el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Como veis, todo esto antes no se hacía, pero ahora hay que mencionarlo y tienes que meterlo en tus apuntes. Examinados esto que se llama referentes previos, vamos a describir los hitos más relevantes del procedimiento de elaboración del proyecto, que deberá respetar las reglas previstas en la Ley General Presupuestaria y la orden ministerial que aprueba cada año el Ministerio de Hacienda. También la orden del Ministerio de Trabajo, con normas para elaborar los presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio siguiente. Ves que aquí ya no estamos hablando tanto de la teoría, que puede resultar más sencilla, como de la práctica, y por tanto empieza a haber una normativa que tienes que conocer al menos de su existencia. ¿Cuáles son las fases de esta elaboración? En primer lugar, proposición de anteproyectos parciales. Los ministerios y todos los órganos con dotación diferenciada, es decir, que tengan un apartadito en los presupuestos, remiten sus propuestas de presupuestos al Ministerio de Hacienda antes del 1 de mayo. Entonces, tienen unos meses para decirle al Ministerio de Hacienda lo que necesitan.
En segundo lugar, se forma el anteproyecto. La Dirección General de Presupuestos es la entidad encargada de poner en común toda la información remitida para poder elaborar los estados de ingresos y gastos del anteproyecto que se elevará al Ministerio de Hacienda, quien a su vez lo elevará al Gobierno antes del 15 de septiembre. Recapitulamos. Primero, antes del 1 de mayo cada entidad manda su propuesta. A continuación, la Dirección General de Presupuestos es la que lo pone todo en común y lo lleva al Ministerio de Hacienda, quien tiene que entregárselo al Gobierno antes del 15 de septiembre. Finalmente, aprobación del proyecto. El proyecto será aprobado por el Consejo de Ministros, incluyendo el articulado, los anexos, los estados de ingresos y de gastos. Y cuando esto sea aprobado por el Consejo de Ministros es cuando ya se remite a las Cortes Generales antes del 1 de octubre. La documentación, para facilitar su lectura, por quien tenga la suerte de tener que leérselos, se hace en colores. En rojo va la serie básica, en verde información complementaria y de desarrollo contable, en amarillo se recoge el informe económico-financiero y en gris pues toda la información prevista legalmente. Estos 4 colores orientan a quien tenga que leérselos sobre qué va a encontrar en cada una de estas series. Así que, como ves, hay 2 formas de hablar de la elaboración de los presupuestos. Una sencilla, que es decir que corresponde al Gobierno su elaboración y que tiene que presentarlo ante las Cortes antes del 1 de octubre o 3 meses antes de que se cierre el ejercicio. Y la otra, la versión larga, es aquella en la que ya se incluyen los referentes previos y se van viendo cada una de las actuaciones que se tienen que realizar para llegar al 1 de octubre. Elige la que más convenga para tu oposición. Pasamos a la segunda fase del ciclo presupuestario, la aprobación. Esta, como te habrás imaginado, se desarrolla en las Cortes Generales, lo que supone, en primer lugar, asegurar un control democrático de los presupuestos por el máximo órgano representativo de los ciudadanos, que son las Cortes, pues son los ciudadanos quienes, en definitiva, han de soportar la financiación de los gastos con sus tributos. Y además, corresponsabiliza al Parlamento en la política del Gobierno, cumpliendo con el clásico sistema que hemos mencionado antes de check and balances. Aunque no esté de acuerdo con los presupuestos porque soy del partido político opuesto, tengo que, por obligación, porque me han elegido los ciudadanos, mirarlos, comprobarlos, es decir, leerse ese aburrido conjunto de papeles rojos, amarillos, verdes y grises, lo tienen que hacer nuestros representantes. Por otro lado, hay que añadir que aunque el ordenamiento jurídico considere la tramitación como de ley ordinaria, los reglamentos de las cámaras los conciben a través de un procedimiento legislativo especial, con prioridad sobre el resto de los trabajos que estén realizando en este momento. Esto es por la relevancia que tienen los presupuestos generales desde el punto de vista político, económico y social, y por la necesidad de aprobarlos en un plazo perentorio. Otra particularidad de la tramitación parlamentaria consiste en las restricciones al derecho de enmienda de los parlamentarios, que según disposición constitucional se obliga a que las enmiendas que supongan disminución de ingresos cuenten con la conformidad del Gobierno para su tramitación. Y en cuanto a los gastos, si se aumentan, deben compensarse con una disminución de igual cuantía en la misma sección presupuestaria, que se llama enmienda constructiva. Si quieres que quite algo, me tienes que decir de dónde añado, etc. No es una enmienda tradicional, como se puede considerar a cualquier norma. La aprobación también presenta 3 fases, porque aunque el ciclo presupuestario tenga 4 grandes fases, ya hemos visto que se va desdoblando en diferentes fases. La primera será en el Congreso, la segunda en el Senado y la tercera fase vuelve al Congreso para su debate final en el Pleno. La tercera gran fase del ciclo presupuestario es la ejecución. ¿Qué implica ejecutar el presupuesto? Pues cumplir el mandato contenido en las autorizaciones presupuestarias. ¿Para qué? Para realizar el gasto público. Ya hemos pagado los ciudadanos, a ver ahora en qué nos revierte. Esta actuación está supeditada al seguimiento de un procedimiento administrativo de gasto público. No te vayas, que aunque a todos nos provoque urticaria simplemente el pronunciar procedimiento administrativo, vamos a hablar de él de una manera sucinta. Puede ser un procedimiento ordinario o un procedimiento de anticipo de caja fija. Bueno, vamos a centrarnos en el ordinario. Se realiza a través de 2 actuaciones. Por un lado, ordenación del gasto, y por otro lado, ordenación del pago. Cada una de ellas se subdivide en diferentes fases. La ordenación del gasto implica que haya alguien que apruebe el gasto, tenemos un compromiso de gasto y reconocemos la obligación. Y ya la ordenación del pago es, vale, pues vamos a darle a esta unidad de este ministerio
un dinero, ordenamos el pago para que pueda hacer lo que tenga que hacer, y ya la orden de pago material. Venga, que te damos el dinero. Como veis, está todo muy establecido en fases, este procedimiento administrativo del gasto público, porque están actuando con dinero que ha aportado el ciudadano y tiene que estar todo muy bien especificado. La ordenación del gasto implica, como hemos dicho, en primer lugar, un acto administrativo que inicia el procedimiento y autoriza la realización de un gasto. Se llama aprobación. A continuación viene el compromiso del gasto, otro acto administrativo por el cual se acuerda la realización del gasto previamente aprobado por un importe determinado. Es un acto externo, pues tiene ya relevancia jurídica para terceros. Puede ser un contrato, puede ser una subvención. Si queréis, vamos a ir viendo esto con un ejemplo. Imaginemos que queremos que el gobierno quiere dar una subvención a una ONG. En primer lugar, habrá un acto administrativo que inicie el procedimiento y autoriza la realización de ese gasto, que es la aprobación. En segundo lugar, ya se da el compromiso, se acuerda la realización de ese gasto por un importe determinado. Vamos a dar una subvención de 1.000 euros. A continuación viene otro acto administrativo dentro de esta ordenación del gasto que se llama reconocimiento de la obligación. Este acto en concreto declara la existencia de un crédito exigible. Es el acto definitorio desde el punto de vista presupuestario. Es decir, quiero darle 1.000 euros a una ONG. Apruebo. Luego está el compromiso adquirido, con el que ya digo el importe. Voy a dar a esta ONG 1.000 euros, pero es que además tiene que haber un reconocimiento de la obligación. Oiga, tenemos los 1.000 euros para darle a esta ONG, que es ya el reconocimiento de la obligación. ¿Y cómo llega ese dinero finalmente a la ONG? Pues a través de la segunda fase, que sería la ordenación del pago, que a su vez contempla 2 pasos. El primero, ordenación del pago. Hay que emitir un documento que vaya a la tesorería, que hemos hablado antes, al tesoro, para que le digan ese documento que tiene que hacer una transferencia a esa ONG. Este acto se llama ordenación del pago. Y finalmente, el último sería el pago material. Acto por el cual la administración o el Estado, quien sea en concreto, se libera de la deuda. ¿Por qué? Porque ya otorga a esa ONG esa subvención de 1.000 euros. Esto es un poco, podemos extrapolarlo a este ejemplo, a lo mejor es muy básico, depende de tu conocimiento previo, pero esperamos que te haya dejado claro cómo se ejecuta el gasto, porque igual que hemos dicho, para una subvención se puede aplicar un contrato, etcétera. Los pasos son los mismos. Una primera fase que se subdivide en diversos pasos y una segunda fase que ya sería la ordenación del pago, que tiene sus 2 partes. Acudiendo a la última fase del ciclo presupuestario, habíamos dicho que era la de control. ¿Por qué? Porque todo lo anterior, aunque tenga un procedimiento administrativo muy estricto, aunque tengan que intervenir muchas personas, muchos funcionarios, tiene que estar sometido a un control y vigilancia permanente. Y aunque se efectúa principalmente tras la ejecución, cuando ya se ha hecho ese pago material, también se tiene que realizar durante todo el ciclo presupuestario. Se puede conceptuar la fase de control como aquel conjunto de medidas que el ordenamiento establece para asegurar que la gestión del presupuesto se ajusta a las normas y principios que lo rigen. El control puede ser de diferentes clases, como te hemos dicho antes, interno, externo y político. El control interno se produce cuando se ejerza por la propia administración pública. Se está vigilando a sí misma y lo realiza la Intervención General de la Administración del Estado, la IGAE, mediante el ejercicio de la función interventora, que se produce ex ante, el control financiero permanente, que se produce durante, y la auditoría pública, que se produce ex post. Es decir, la IGAE realiza una actuación antes, durante y después, que tienen diferente nombre para así distinguirlas entre ellas. Nos gustaría hablar con alguien que trabajase en la IGAE para que nos explicase bien todas estas funciones. Yo creo que sería interesante para todos. El control externo se trata de un control jurisdiccional atribuido al Tribunal de Cuentas, que, como dispone el artículo 136 de la Constitución, se trata del supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, que depende de las Cortes Generales. También del sector público autonómico y local. Hay que mencionar en este punto al Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, que fiscalizará los ingresos y gastos de la Unión en los Estados miembros. Y ojo, porque este año tenemos por delante una cantidad de ingresos por parte de la Unión Europea, por tanto el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea tendrá trabajo.
y, como hemos dicho, tendrá una función fiscalizadora, pero también de enjuiciamiento contable, que esto es importante. Con respecto al último control, y con lo que ya vamos terminando este resumen del derecho financiero y concretamente del derecho presupuestario, es el último control que hemos establecido, el parlamentario. Puede ser de 2 clases atendiendo el momento en que se produzca. El nombre es complejo, concomitante y a posteriori. El concomitante es paralelo a la ejecución presupuestaria. ¿Cómo se hace? Preguntas e interpelaciones al gobierno, comisiones de investigación, esto sí que sale en los medios, y a pesar de que el nombre no es utilizado por los medios, que estaría muy bien porque ya nos sonaría a todos, se llama así, concomitante. Y el otro control es a posteriori, que tiene su expresión más nítida en el examen y aprobación de la cuenta general del Estado. Con esto cerraríamos la revisión conjunta de los presupuestos y creemos que hemos podido aportar una visión general o un punto de partida para que todos los opositores podamos entender y a partir de ahí centrarnos más en función de lo que nos pidan en nuestro temario en las fases del ciclo presupuestario, ampliarlas, buscar exactamente cuáles son cada uno de los procedimientos administrativos dentro de la fase de ejecución, cómo se elaboran exactamente, ampliar lo que hemos aportado nosotros, pero desde luego esto es el conocimiento básico que todos los opositores debemos tener en esta materia. Esperamos que te haya resultado útil. Si es así, por favor indícanoslo en los comentarios, ya sea de nuestro canal de YouTube, en nuestra página web, laradiodelopositor.com, a través de nuestras redes sociales. Compártelo si crees que es interesante, porque para nosotros es un gran trabajo y una gran responsabilidad recopilar información con respecto a una materia que puede ser objeto de tu examen. Y queremos saber si es útil y, sobre todo, si te sirve para estudiar y para ahorrar tiempo, que es algo de lo que los opositores no disponemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y muchas gracias a Aude Oposiciones, porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.